Quiero hacerte ¿cuál es la maldición más efectiva que el diablo puede ocupar en nuestras vidas? Y te pregunto, ¿cuál es esa maldición más efectiva? Existen distintas maldiciones a lo largo de toda la historia, pero la más efectiva que el diablo ocupa, hoy lo vamos a ver. Satanás trata incansablemente de llegar a su propósito, prevenir intimidad. Escucha esto, hermano. Lo que el enemigo siempre va a buscar es limitar la intimidad tuya con Dios. Si me comunico contigo y tal vez tú digas, yo ya acepté a Cristo, ya vengo a la iglesia, yo ya me congrego en un grupo familiar, incluso ya tomé escuela de formación, tal vez puedo ir y predicar y las personas se convierten a Cristo, pero existen altas y existen bajas en mi vida espiritual. Y eso es consecuencia de algo, de una artimaña que el enemigo tiene a raíz de nuestras vidas. Y el propósito que tiene el enemigo es prevenir intimidad con Dios, distorsionar nuestra opinión acerca de Dios. Eso es lo que el diablo siempre va a querer. Y recordemos que el diablo es el padre ¿de qué? ¿El padre de qué? De la mentira, el padre de lo pirata, el padre de que siempre va a querer hacer algo idéntico a Dios, pero distorsionado. La Biblia dice que Dios es amor y cualquiera que no conoce a Dios no puede decir que ama. Pero el diablo ha mostrado un diferente amor en la sociedad. Ahora, si Satanás pudiera garantizar que ni el pecador ni sus siguientes, escucha esto, sus siguientes 10 generaciones, si él lo pudiera garantizar, que esas 10 generaciones consecuentes no gozaran de esa intimidad con Dios, ¿qué es lo que pasaría? Con esto quiero preguntarte algo. ¿Conoces a tu abuelo? ¿Conociste o conoces a tu abuelo? ¿Sí o no? Unos sí, unos no. ¿Conociste a tu bisabuelo? ¿Qué sigue? Tatarabuelo. ¿Lo conociste? ¿Conociste al que le sigue? Tatara. ¿Conoces a los tatara? A todos esos no conocimos a 10 generaciones anteriores. Solo conoces si acaso a tu abuelo, a tu padre y a ti. Pero ¿qué hay de las generaciones anteriores? Y tú dices, en mi familia nunca hubo bastardos. ¿Qué es un bastardo? Un bastardo es una persona concebida fuera del matrimonio. Sí entendemos eso, ¿cierto? Una persona que fue concebida a raíz de un incesto, a raíz de una violación, X o Y razón. Eso es un bastardo. Y tú dices, yo no sé, te voy a platicar bueno, eso va más adelante. Y si Satanás pudiera con sus astutas artimañas influenciar al pecador a tomar una decisión que resultara una maldición generacional, bajo la cual el enemigo pudiera tener derecho, escucha esto, bajo la cual pudiera tener un derecho legal. No sé si me comunico contigo hasta este momento. Un derecho en el cual tú le diste la oportunidad de dirigir tu vida. Si el diablo influenciara al pecador para que éste provocara una maldición generacional, a raíz de eso, lo que dice Deuteronomio 23:2 es que no podrías estar en la presencia. Eso es lo que el diablo siempre va a procurar hacer. Siempre. Y con esto quiero que vayamos a una verdad que la sociedad está viendo muy latente. Y esa verdad es que existen los matrimonios express o los matrimonios ficticios. ¿Cierto? ¿Cuáles son esos matrimonios ficticios? Hoy en día conocemos a personas que dicen, es mi esposa o es mi esposo, pero solamente están en unión libre. ¿Sí los han conocido? ¿Y son esposos o no son esposos? Decía el pastor general en un encuentro, dice, pues si estamos en unión libre, la mujer puede hacer lo que quiera y el hombre puede hacer lo que quiera. Y llega el hombre y le dice, llega la mujer y le dice al hombre, es que ya me gustó otro. Y va a decir el hombre, no, es que tú eres mi mujer. Y le va a decir la mujer, no, es que estamos en una unión libre. Y es porque el diablo ha procurado distorsionar la imagen del matrimonio. Y es por eso que cuando el diablo provoca influenciar en el pecador a tomar decisiones, tanto que los alejen de Dios. Y tú dices, conozco personas que ya se acercaron a Dios
Incluso están en unión libre, pero ya se acercaron, ya recibieron a Jesús en su corazón. Yo creo que tú conoces a alguna persona así, ¿cierto? Pero esa es la artimaña del enemigo. Está allá, así pueden. Quisiera tener un lazo, pero no lo traigo. Cuando tú, ¿cuántos tienen un perrito en casa? Si lo tienen. ¿Lo han sacado a pasear alguna vez con correa? ¿Sí? ¿Y qué hace el perro? Va bien feliz a la calle y todo lo demás, saca la lengüita y quiere echarse a correr porque ve otro perro. ¿Y qué tiene ahí el perro? La correa, y eso, se siente libre, pero no está libre. Y así es el diablo. Ocupó esa estrategia con el fin de que te sintieses libre en la casa de Dios, pero que no puedes estar en intimidad con Dios. Eso es lo que provoca esta maldición. Ahora, además de prohibirle la entrada a la presencia de Dios durante todo el tiempo de su vida y por lo menos unos 400 años para sus generaciones futuras. Esto es algo muy fuerte, 400 años. Una generación se compone de a lo mucho 100 años, ¿cierto? Mi abuelita tiene 80 ¿cuántos tiene mi abuelita? 86, 87. 87. Mi cuñada sabe más. 87 años, casi 90. Y en ese lapso de vida es una generación. La generación de mamá ya es otra generación y mi generación ya es otra generación. Pero por 100 años el diablo provoca que esas 10 generaciones se limiten. Que esos 400 años limiten el tener una intimidad genuina con Dios. Muchas veces queremos o vemos personas que están empapadas del amor de Dios, que buscan el amor de Dios, pero que existe esa cuerda que los limita a servir a Dios. No sé si me comunico contigo. Les diría, vamos a la siguiente diapositiva, pero los hermanos la encontraron. ¿Qué maldición generacional podría ser esto? Es la maldición del bastardo. Esta maldición es la más efectiva que el diablo ocupa. Y es tan sutil porque no la conoces. Porque no conociste cómo estuvo tu generación 5 generaciones anteriores. No conoces cómo estuvo tu generación, ¿cómo se dice? Pues lo ancestral. No lo conoces. No conoces si se casaron, si llegaron y dijeron, esta me gusta, venga, chepa acá. No conoces eso. La palabra en Deuteronomio 23:2 es explícita. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. No pueden. Y tal vez tú dices, pero ¿por qué es que Dios está diciendo eso si Dios es amor? Nuestro Dios es un Dios justo, que su palabra debe de ser cumplida al pie de la letra. Esta maldición no impide a una persona aceptar a Cristo como su Salvador, pero sí afecta la capacidad del creyente para construir un compañerismo con el Señor, con el Padre, así como también con otros creyentes por su legítima herencia. El diablo volvemos a esto, el diablo siempre va a ocupar esta maldición que tú no la conociste, que tú no la viste, y tal vez tú vienes a la iglesia y quieres entablar una buena relación con los hermanos, pero no sabes el por qué no puedes tener congenio con ellos, no puedes tener congenio o intimidad con Dios, porque esto lo está ocupando el diablo siempre. No puedes. Y tú dices, Señor, ¿por qué no puedo? Yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia. Pero hay algo que limita, y es un derecho legal que el enemigo tiene. Quiero que vayas a primer libro de Samuel. Esto no está en este tema, pero creo habla de esto mismo. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Perdón, es segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Dice el título del capítulo 12, Natán amonesta a David. El capítulo 11 y el título dice David y Betsabé. ¿Cuántos conocen la historia de David y Betsabé? Levanta tu mano si conoces esta historia. Si no la levantas, porque no lees la Biblia. Ay, la hermana la levanta. Si no la Biblia, pero no conozco esa historia.
Pero bueno, David y Betsabé, David, el rey, el escogido de Dios, nota esto, el escogido de Dios, dice, estando en los aposentos reales, miró por las ventanas y vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando y dijo, ¿quién es ella? Y le vienen a decir, es mujer de Urías Heteo. Y David dice, háganla traer. David se llega a ella y cuando se entera que Betsabé está encinta, o sea, está embarazada, lo que dice David, hay que darle cuello a su esposo. Eso trajo como consecuencia un acto desagradable delante de Dios. Y te estoy hablando de esto porque leyendo el contexto de esta clase, habla de esto. El versículo 7 dice, entonces dijo Natán, del capítulo 12, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuere poco, te habré añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo ante sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Nota cuál explícita está diciéndole Dios a David, porque hiciste esto, no tienes derecho. Porque le diste un lugar al diablo, porque le diste un lugar a que los enemigos de Dios hablasen de Dios. Es por eso que Dios le estaba diciendo a David, te estoy amonestando. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar del mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos y los ataré a tu prójimo y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Escucha esto, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ¿qué dice ahí? Ciertamente morirá. Estudiando esto, hermano, entendí algo. Dios no puede el diablo no puede permitirte que tengas una intimidad con Dios genuina. Tú quieres tener una vida espiritual creciente, leer la Biblia, entender la Biblia, pero por cuanto está esta maldición, no puedes. Y Dios no podía permitir, escucha esto, Dios no podía permitir que estuviese ese hijo, con todo respeto lo digo, bastardo en el seno de David. ¿Sí me comunico contigo? Dios no podía permitir eso. ¿Y sabes por qué no lo podía permitir? Porque de esa generación de David tendría que surgir nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Dios tenía que cortar la maldición desde antes. El niño no tenía la culpa, ¿cierto? El niño no tenía la culpa. Mas sin en cambio los actos que había cometido David tenían que haber sido eliminados desde antes por amor de Dios. Y es por eso que quiero decirte el día de hoy que la maldición del bastardo puede ser cortada y eliminada de tu familia. Y tú dices, yo creo que en mi familia no hay de esos. Te lo vuelvo a repetir, no sabes qué hubo en tus generaciones pasadas. Versículo 19, el versículo 24, y consoló David a Betsabé, y aquí dice su mujer, ¿sí estamos ahí? Dice a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Si tú lo lees en la Nueva Traducción Viviente o en la versión Dios habla hoy, dice, consoló David a Betsabé su esposa. Ya no era la concubina de David, ya no era la amante de David, ahora ya era esposa. Y es por eso que el hijo que concibió David, a raíz de que ya se había unido en matrimonio, vino a ser en bendición. ¿Sí me comunico contigo? Y es porque ¿qué? Porque Dios no quiere que exista maldición en sus generaciones, en sus santos, en sus escogidos. La cuestión es que tú debes de decidir cortar esa maldición.
¿Sí me comunico contigo? No, ¿cuántos han escuchado la historia? No la historia, porque habla, o si es historia, la historia de que hubo en México en la Revolución o en la Independencia, del Pípila, el que se cargó la piedra. ¿Sí se acuerdan de eso? Dice que todos estaban atrincherados y tenían que eliminar a los enemigos y estaban escondidos en una granja. Y nadie podía aventarse porque había balazos por todos lados. Y lo que hizo el Pípila, se puso la piedra, caminó y le prendió fuego a la granja, no sé qué era, granja o... ¿A qué quiero llegar con este ejemplo, hermano? A que debe de existir alguien que decida romper. Debe de existir alguien que rompa esa maldición. Y tú dices, que se encarguen mis generaciones. No, hermano, usted encárguese de su generación. Usted encárguese de romper esa maldición. Usted encárguese de que su generación sea una generación de benditos, no de malditos. Y te digo malditos, ¿por qué? Porque no podemos permitir que el diablo tome lugar en nuestra vida. ¿Sí me comunico contigo? El inicio de la maldición del bastardo es que un hijo legítimo nace del matrimonio de un hombre y una mujer, obviamente. El amor de ellos produce descendientes de bendición. Esto en el seno familiar. El hijo ilegítimo no es de amor, sino de sensualidad fuera del matrimonio. Te voy a platicar el caso de mi primo. Acaba de fallecer. Y este primo vivió toda su vida con rechazo. Y te lo digo porque era muy allegado a mí. Con rechazo, con culpabilidad. Siempre querer sobresalir sobre los demás para calmar eso que tenía. Y pasa que a la edad de 16 años o 17 años, le dice a su mamá, mamá, ¿quién es mi papá? Porque entendía que mi tío no era su papá, porque no se parecen. Y su mamá no le quiso contestar, y va y le dice a mi abuelita, oye abuelita, ¿quién es mi papá? Y mi abuelita se quedó entre la espada y la pared de decir, es que tu papá es esta persona, y se lo dijo. Mi primo, por tener esa necesidad de saber quién era su padre, dijo, yo quiero conocerlo. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque muchas veces el enemigo toma lugar a que tengas rechazo, culpabilidad, tristeza, amargura. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. En Cristo somos más que vencedores. Pero ¿qué hay cuando el enemigo tiene lugar a tenerte en tristeza? Este primo fue y conoce al hombre. Las decisiones de adultos son muy de sus decisiones, ¿cierto? Conoce a este hombre, mi primo lo perdona y bendice al que es su padre genético, no su padre que lo atendió en todo el tiempo. Con el tiempo mi primo comienza a estudiar en el instituto bíblico, estudiar en música, pero siempre existía un momento en el cual el diablo procuraba quitar su ministerio. ¿Y eso es por qué? Porque existía una maldición generacional. Cuando tú entiendes que el diablo tiene un lugar en tu vida, no sé si alguna vez escuchaste a mi mamá decir que el diablo le había dicho acerca de una mujer que estaba siendo liberada, es que ella me dio el derecho legal. Y es que el diablo tiene un derecho legal. Cuando tú le das la oportunidad al diablo de tomarte, de sentarte, y tú no sabes cómo llegó, el diablo sencillamente toma su lugar y su posesión. La casa donde yo vivo es de mi tía. Y mi tía le dice a su apoderado legal, cambien la chapa o denme la llave. Le digo, nunca nos dieron llave. Nunca nos dieron llave. Le digo, ¿por qué? Porque pues tampoco no sabíamos hacia dónde iba a pasar esto. Y mi tía dice, cambien la llave. Le digo, pero pues puede llegar cuando quiera, meterse donde quiera. Le digo, ¿por qué es su casa? Y en todo está en todo su derecho legal, ¿cierto? Me dice mi tía, voy a construir un local. Digo, claro, tía, es su casa, es su terreno, porque está en su derecho legal. Así el diablo puede llegar a tu vida y hacer lo que él quiera cuando tú no rompas una maldición generacional. Y tú dices, ¿cómo voy a conocer si ya se murió mi mamá, ya se murió mi abuelita, ya se murió mi bisabuelito? ¿Cómo voy a conocerlo? Tal vez ya ni lo vas a conocer, pero sí puedes hacer algo, romper esa maldición.
La maldición del bastardo comienza en el tiempo de la concepción ilegítima, el sexo fuera del matrimonio, aun cuando por la consecuencia de este acto se casaran. Si el hijo fue concebido antes de la consumación del matrimonio, el hijo llega a ser bastardo. Y tú dices, ay, qué fuerte que le digan a mi hijo bastardo. No es tu decisión, es lo que pasó antes. Son las consecuencias de tus actos. Son las consecuencias. Y el diablo toma lugar en eso. Ya mi hijo se casó y todo lo demás. Yo le decía a mi esposa, flaquita, hay que orar y romper esa maldición. Oye, ¿cómo? Los niños productos del incesto también son bastardos. Un aborto, escucha esto, hermano, un aborto no libera a la persona de esta maldición. Aunque el niño haya muerto antes de tener la oportunidad de ver la vida, la persona que tuvo ese niño lleva esa maldición. Volvemos al mismo ejemplo de David. David, el niño muere, pero dice algo bien agradable en el versículo 12. El versículo 13. David le dice, pequé contra Jehová. Y Natán le dice, no te preocupes, Dios ya remitió tu pecado. Lo que debes hacer tú, hermano, es pedir perdón a Dios y decirle, Señor, yo no hice eso, pero pido perdón por esto. ¿Por qué, hermano? Porque así es como logramos cortarle la cadena al diablo y decirle, ya no más. ¿Cuánto tiempo Dios ha querido tener intimidad contigo? ¿Cuánto tiempo Dios ha querido que tu ministerio crezca, que tu vida espiritual crezca? Pero por esa cosita diminuta que ni siquiera tuviste culpa, el diablo, tú no puedes tener un derecho con Dios. Y la palabra de Dios es explícita, como te lo dije, no entrará bastardo en la congregación de Jehová. La pareja forma la primera de las 10 generaciones, el niño la segunda, y así sucesivamente. Si la persona se arrepiente, escucha esto, y rompe con la maldición, ellos y su hijo tienen la autoridad de ser liberados y congregarse. ¿A qué me refiero con congregarse? A ser parte de la casa de Dios. No con esto no te estoy diciendo que tú vengas a la casa de Dios y te digas, ya no puedo venir porque mi generación. No, hermano, volvemos a esto. Tú puedes pasar toda tu vida ya aceptando a Cristo, estando en la iglesia, yendo a un grupo familiar, estudiar la escuela de formación, ir a un encuentro. Pero si no rompes esta maldición, no puedes tener esa intimidad genuina con Dios. La única forma de romper la maldición del bastardo era a través de una pena capital. Y esa pena capital ya está consumada. Quiero que vayas conmigo al libro de Efesios. Efesios 2:16. Dice el versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, no por tu buena cara, no por tu decisión de aceptar, sino por la sangre de Cristo. Versículo 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, como lo dice la Biblia, que cuando Cristo padece la muerte de la cruz, el velo del templo se rompe, se rasga. Y eso nos da el derecho para poder pasar al tabernáculo de reunión. Y por eso la Biblia dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Versículo 15: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante, ¿qué? ¿Sí estás conmigo? Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. La única solución para poder romper la maldición es tu decisión y correr a la cruz del Calvario. Correr y decirle: Señor, yo quiero tu cruz, yo quiero tu sangre. ¿Cuántos recuerdan el tema de la sangre de Cristo en el encuentro? La sangre de Cristo tiene 9 beneficios.
9 beneficios. Nos quita de la enemistad de Dios con el hombre, nos reconcilia, nos redime, nos da la capacidad para poder enfrentar al enemigo. La cuestión es que muchas veces es como el policía guardia de seguridad de algún banco. No sé si has visto algunos guardias de seguridad que están vestidos con su chaleco antibalas, con su garrita y todo lo demás, y nada más tienen un gas lacrimógeno. ¿Y qué van a hacer con ese gasecito? Viene el asaltante, llévate todo. Y están vestidos con autoridad. Así es el cristiano muchas veces. Tenemos la sangre de Cristo, tenemos la cruz de Cristo, pero no tenemos la capacidad de poder accionar. Dice, quiero que vayas conmigo ahora a Colosenses 1:21, 1:20. Dice el versículo 20: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos al capítulo 2, versículo 14 del mismo Colosenses. Dice, anulando, dice el versículo 13, y a vosotros estando como muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, ¿qué dice ahí? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. La única solución para poder romper esta maldición, hermano, de la maldición del bastardo, es la sangre de Cristo, la cruz del Calvario. El Nuevo Testamento dice que Jesús murió en la cruz para redimirnos de la maldición de la ley, pero tiene una condicionante: si nos arrepentimos. Y tú dices, ¿y yo por qué me voy a arrepentir si de algo que yo no hice? No es arrepentirte, es romper y arrepentirte de lo que tus antepasados hicieron. La Biblia dice que nosotros somos intercesores. ¿Y qué hace un intercesor? ¿Qué hace? Dice el hermano, pues intercede, aboga por algo o alguien. La Biblia dice en el libro de Nehemías que cuando Nehemías llegó a la ciudad de Jerusalén y la vio que estaba arruinada por completo, dice que se paró por la madrugada y fue a oró y le dijo: Señor, yo te pido perdón por los pecados del pueblo. Nehemías no había pecado, pero él dice: yo pido perdón por ellos. Y es lo que tú tienes que hacer, hermano: pedir perdón por los pecados de tus antepasados, de tus 10 generaciones anteriores, y entender que de ahora en adelante tu generación debe de ser una generación de benditos. En el Nuevo Testamento su muerte en la cruz sustituye la nuestra para romper la maldición. Y te pregunto esto una vez más: ¿sabes qué ha ocurrido en tus generaciones anteriores? Con esto Dios quiere decirte: rompe lo que ya han hecho tus generaciones anteriores. Veíamos no sé qué sea, una película, quién sabe qué payasada sea. Mi hermana Luz, mi esposa y yo, y el güero, y mi cuñado. Y veíamos que este hombre, al inicio de esta película, llega un hombre y toca la puerta. El hombre ya era un sacerdote, o un cura, o un pastor, algo así. Y ya iban a comer, estaban sentados a la mesa. Llegan y tocan a la puerta, y entra el hombre y le dice este hombre al otro hombre que entró, valga la redundancia: deja a mi familia fuera de esto. Y este hombre se sienta a la mesa, saca 2 pistolas y los apunta a su hijo, a su esposa y a él. Y dice: a ellos no. E inmediatamente mata a la madre. Y después mata al hombre. Después iba a dirigirse al niño, pero al niño nada más le puso una marca. Pasa el tiempo y el niño comienza a matar a todos los que mataron a sus padres. ¿Cuál es el desenlace de todo esto? Se llama la caída será más dura, algo así.
No la vayas a buscar, hermano, para que no la veas. Lea la Biblia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el desenlace? Que cuando este hombre que mató a los que habían matado a sus padres, llega para matar al último que se había quedado, que mató a sus padres le dice: ¿sabes algo? Mi padre, cuando estaba en casa conmigo, me dejaba sin comer y molía a golpes a mi madre. Un día mi madre estaba cansada y le dijo: me voy a ir, y la volvió a moler a golpes. El niño, cuando vio que estaba moliendo a golpes su padre, corre para defenderla, incluso lo golpea el padre al niño. Dice que cuando vio esto, la mujer se le abalanza al padre y el padre agarra una botella y mata a la madre. Pasado el tiempo, dice que él se fue, vivió solo. Un hombre, un niño de la edad de 9 años, dice: viví solo, tuve que vérmelas como yo podía, dice, hasta que encontré a mi padre. Mi padre ya era nuevo, tenía una familia buena, una esposa bonita, un hijo agradable, pero todo eso me pertenecía a mí. ¿Y sabes de quién estoy hablando? Decía este hombre: tu padre era mi padre, y en lo que yo me convertí, tú te estás convirtiendo. Y muchas veces no sabemos qué es lo que está pasando en nuestra generación. Vemos que nuestros hijos tienen distintas cosas. Hay niños que son muy, ¿cómo se les puede decir?, desagradables. No pueden estar bien con la sociedad, y eso es por la maldición que tienen. Los espíritus de rechazo, abandono y temor entran en el niño desde el vientre, bajo circunstancias. El niño no sabe si fue o no hijo deseado. Generalmente hay vergüenza o culpabilidad asociada en la conducta de los padres. Eso lo podemos ver. Pero el niño nunca va a saber si fue o no deseado. ¿Sabes algo? Mi mamá me decía: yo ya soy redimido en Cristo, para que no digas: ay, el hermano con conmiseración. No, ya no tengo eso. Mi mamá decía: tú ya no eras un hijo deseado, tú llegaste por equivocación. Y me decía: te intentamos abortar 3 veces y ni funcionó. Le digo: soy invencible, soy irrompible. Y decía mi mamá, y ahora entiendo el porqué. Dice: me tomé pastillas, me tomé ¿cómo se llaman? Test, y nada. Cuando el diablo entiende que existe una luz de esperanza en el niño, va a procurar por cualquier motivo destruirlo. Y es por eso que tal vez en tu generación hubo una luz de esperanza y el enemigo quiso destruir las generaciones anteriores. Entendamos esto, hermano: el diablo no conoce el futuro, pero sí planifica para el futuro. ¿Sí me comunico contigo? El diablo no conoce qué va a pasar dentro de 10 años o 100 años, pero sí lo planifica para que dentro de 10 años o 100 años suceda. Y es por eso que existe esta maldición. Y Dios explícitamente dice: no va a entrar. Y el diablo dice: en Efesios 4:27 dice: no den cavidad al diablo, no le den derecho, no le den oportunidad. Rompe la maldición, rompe el derecho que le diste. Y tal vez tú dices: yo ni se lo di. Rompe el derecho que adoptó cuando tus generaciones anteriores lo hicieron. Otra de las cosas, hermano, es que si el padre de un hijo nacido o concebido fuera del matrimonio, si usted tiene un hijo, o si usted es padre de un hijo nacido fuera del matrimonio, y obviamente es un bastardo, lo que usted debe de hacer es pedirle perdón a su hijo, pedirle perdón a Dios y bendecir la vida de su hijo. Es la forma de cómo vamos a romper la maldición. La Biblia dice en Génesis capítulo 14, si no mal recuerdo, habla de Abraham. Génesis 26, ahorita te lo digo. Génesis capítulo 21, versículo 8.
El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, y por eso le dijo a Abraham: échala de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia de mi hijo Isaac. Y escucha esto, hermano. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Abraham dice que se angustió tanto porque era producto de su misma simiente. Era producto por consecuencia de su mujer, porque digo: aquí está mi mujer, aquí está mi esclava, llégate a ella para que tengas generación. Dice que se angustió tanto y dice, versículo 12: pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava, hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá en medio de Isaac. Y escucha el versículo 13: pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Lo que Dios le dijo a Abraham: solamente bendícelo. Él no tiene la culpa, bendícelo. Dios pasa por alto nuestros actos en la cruz del Calvario. Por eso dice Colosenses: clavando en el acta de los decretos. Pero, como le pasó a David, tuvo que pedir perdón a Dios. A raíz del perdón, Dios le da una oportunidad nueva y le dice: ahora viene un hijo nuevo. ¿Y sabes quién fue Salomón, cierto? Salomón fue el rey más sabio de toda la historia. ¿Y eso es por qué, hermano? Porque Dios quiere romper maldiciones el día de hoy. Me gustaría que te pusieses de pie. Así como estás, mejor así como estás. No te emociones, no te emociones. Yo sé que tú dices: yo estoy bien listo para pararme, sentarme, arreglarme. Y vamos a hacer una oración. Yo quiero que apagues tantito la luz y que digas esta oración conmigo. Tal vez tú no conoces tus generaciones anteriores. Tal vez ahorita tuviste a tus hijos y no te casaste antes, pero hoy Dios puede hacer un cambio en tu generación. Repite después de mí: yo me propongo y elijo arrepentirme por concebir a un hijo fuera del matrimonio. O yo tomo la decisión y elijo perdonar a mis padres por concebirme cuando ellos no estaban casados. En el nombre de Jesús, cancelo todo poder y autoridad de Satanás sobre mí a través de su pecado. No soy un bastardo, soy el hijo del Altísimo. Soy querido y valioso. Espíritu Santo, sana mi corazón y devuélveme lo que el diablo me ha robado, y háblame tu verdad sobre quién soy yo. Ahí donde tú estás, háblale a Dios. ¿Sabes algo, hermano? Cuando tú le hablas a Dios y Dios comienza a obrar para romper maldiciones, Dios mismo te trae a memoria. Tal vez por un pensamiento, por una voz apacible, y te dice: tus padres hicieron esto, tus generaciones anteriores hicieron esto. Tal vez hubo incesto, tal vez hubo violación, tal vez hubo adulterio o fornicación. Hoy tú puedes decirle: Señor, yo ya no quiero esto. Hoy quiero romper las maldiciones. Hoy quiero cambiar mi generación. Hoy quiero cambiar mi pasado, bendecir mi presente y engrandecer mi futuro. Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, como una generación que está dispuesta a honrarte, como una generación que está dispuesta a bendecirte, como una generación que está dispuesta a intimar contigo, Señor. Amado Padre, si hay algo que el diablo haya tomado lugar en nuestra vida, el día de hoy lo arrebatamos, Señor. El día de hoy le quitamos ese derecho.
El día de hoy le quitamos ese derecho que ha tenido sobre nuestra familia, sobre nuestros antepasados. Y te damos el lugar, te damos el trono, te damos el poder y la autoridad en nuestra vida, Señor, para que tú hagas grandes cosas, Señor, para que nuestra intimidad sea genuina, para que nuestra intimidad sea genuina delante de ti, para que podamos pasar confiadamente al trono de la gracia, Señor. Hoy tus hijos te claman, hoy tus hijos te hablan, hoy tus hijos, Señor, te piden romper maldiciones, Señor. Tu palabra dice que en la cruz tú llevaste todos nuestros pecados, Señor, y hoy tú llevas los pecados de mis antepasados, Señor, y rompo las maldiciones en el nombre de Jesús. Rompo la maldición en el nombre de Jesús. Música. Y quiero que ahí donde tú estás, así con tus ojos cerrados, repitas esto conmigo. Padre Celestial, venimos con un corazón humilde, despojándonos de todo orgullo. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos perdones por nuestra participación en la concepción de hijos ilegítimos. Nos arrepentimos de nuestra conducta y de la conducta de nuestros antepasados, yendo 10 generaciones atrás. Padre, sabemos que no podemos cambiar su juicio, pero también sabemos por tu palabra que Jesús murió en la cruz del Calvario para redimirnos de la maldición. Clavamos en la cruz el pecado, nuestras transgresiones e iniquidades, así como las de nuestros ancestros de 10 generaciones atrás. En el nombre de Jesucristo, restáuranos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, el diablo tuvo derecho en tus generaciones tiempo atrás. Hay un amigo que tengo, no es muy querido, pero sí es muy allegado a mí. Y yo veo cómo su vida, 7 años atrás que yo lo conozco, ha querido siempre buscar a Dios. Siempre ha querido buscar a Dios, siempre. Pero el ejemplo que le dio su padre era de tener hijos por todos lados. Se lleva muy bien con sus hermanos, pero hasta que él no conozca que está bajo una maldición, no va a poder tener una intimidad con Dios genuina. Tiene la intención, porque la palabra de Dios dice que Él nos anhela celosamente y que Él ha depositado de su Espíritu sobre nosotros, el cual clama, ¿qué dice? Abba, Padre. Pero mientras exista esta maldición en este amigo, Dios no puede hacer algo hasta que no le quite el derecho que le dio su antepasado. Así Dios, si tú el día de hoy lo hiciste de todo corazón, me decía el día de hoy un hombre que conocimos que era italiano-canadiense, decía, yo tengo este problema y este problema y este problema. Digo, pues es usted la decisión, cambiar y alejarse. Así como es tuya la decisión de decirle, Señor, yo quiero un cambio en mi generación. Amén. Quiero dejar el lugar con... No, me dijeron que un tema, así es de que nada más un tema. Hace